Me gustaría empezar preguntándote por, por estos mitos del entrenamiento en niños. Y es que siempre se ha dicho, ¿no? Que los niños no deberían entrenar, incluso se ha desaconsejado normalmente el entrenamiento de fuerza para los niños, pensando que si entrenaban fuerza, pues dejan de crecer o de mayores van a estar deformes o cosas así, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte cuál es tu opinión sobre esto y si tiene sentido. Bueno, pues sí, aquí nos tenemos que ir un poquito hacia atrás en la historia y al principio tenemos que tener en cuenta pues que no había tantos estudios, no había tanta fisiología y pues fue antes del año 1900 que se observaba que los niños en las minas de carbón tenían un tamaño más pequeño que otro tipo de niños de esa edad y se empezó a presuponer que era ese trabajo forzoso y la hipótesis era que el cartílago, digamos que no terminaba de hacer su función de madurar y había una osificación, con lo cual el crecimiento se detenía. Y fíjate que te estoy hablando de antes de 1900 y que hasta hace muy poquito había traumatólogos todavía que hacían una radiografía de la muñeca para poder, digamos, discriminar si un adolescente podía empezar a entrenar o no. Hoy en día la ciencia no solamente ha descartado esa hipótesis, sino que es todo lo contrario, como luego veremos, que a nivel óseo y a nivel muscular y a nivel de cartílago, no solamente que lo retrasa, que lo empeora, sino que lo mejora. Ojo, porque siempre hay que hablar con un poquito cautela. Es cierto que está en una fase sensible, es que una lesión en esa edad es verdad que es más peligrosa que una lesión en un adulto. Pero una dosis óptima en esa edad tiene más beneficios que una dosis óptima en un adulto. Es decir, que nadie entienda que hay que entrenar a tope a un adolescente o a una persona prepuber, pero tampoco significa que no haya que entrenarla. Hay que entrenar como un adulto, que ya luego veremos unas discrepancias todavía, pero con mucha más cautela. Lo curioso de esto es que luego, pues hará unos 30 años, la Asociación Americana de Pediatría pensaba, una vez ya descartado un poquito esto del cartílago, que era por el tema de la maduración hormonal. Y entonces, claro, no sé si recordarás que en la facultad se estudió hace tiempo los estadios de Tanner, las escalas de maduración, y hablaban que hasta que no se llegara al nivel 5, los niños no tenían la cantidad de andrógenos, bueno, testosterona, estrógeno, es decir, un nivel hormonal anabólico suficiente. Entonces, la hipótesis fue, como los niños hasta una edad de 16, 18 años no tienen un ambiente hormonal elevado, ¿para qué van a entrenar? Porque no pueden mejorar su musculatura. Y eso es correcto si nuestra musculatura solo dependiera del ambiente hormonal para la hipertrofia. Pero ya en 1990 se dio cuenta la propia Asociación Americana de Pediatría que no solamente interfieren las hormonas, sino que es todavía más importante el reclutamiento de unidades motoras y la sincronización de esas unidades motoras. Es decir, que no es tanto morfológico y si es más neural, por lo que esta segunda hipótesis ya queda descartada. Y la tercera hipótesis, el tercer mito, también viene un poquito desde el mundo de la halterofilia y ahí tenemos que hablar un poquito pues, de lo que es el deporte selectivo y formativo. El problema de la halterofilia es que, bueno, el problema, digamos, por definición es levantar una carga, ¿vale? Desde el suelo hasta tienes que extender arriba, bien ya sea en dos tiempos o sea en arrancada. ¿Cuál es el problema? Que cuanto más alta sea la persona, más resistencia tiene que levantar por la gravedad. ¿Qué sucede? Resumiendo, que un halterófilo de 1,60 tiene una pequeña ventaja biomecánica respecto a un halterófilo de 1,80. ¿Significa que nunca va a haber halterófilos altos? Por supuesto que no, claro que va a haber. Habrá halterófilos altos y bajos, pero el bajo tiene un pelín más de ventaja. Si me permites, te voy a poner dos ejemplos claros para que se entienda un poquito más de dónde viene este mito, que también había hace muchos años con el vóley o con el básquet. El voleibol, la red está, si mal no recuerdo, a 2,43 más o menos. 2,43, 2,44. Si tú, Manu, y yo somos igual de buenos jugando al vóley y yo mido 1,80 y tú mides 2,10, tú tienes una ventaja sobre mí. Con lo cual, al final, tú vas a destacar y yo no.
Igual que el baloncesto. Si tú mides 2 metros y yo mido 1,50 y el aro está a 3 metros o a 3,05 y somos igual de buenos, tú tienes una ventaja biomecánica respecto a mí. Con lo cual lo que estoy diciendo es que lo lógico es que veamos en élites, en olímpicos, en los mejores halterófilos del mundo, que sean bajos, porque tienen una ventaja. Eso no significa que hacer halterofilia o hacer fuerza de pequeño te quedes enano. Vamos a ver jugadores de voleibol muy altos. Eso tampoco significa que jugar al vóley te haga ser muy alto. Igual que jugadores de baloncesto lo veremos muy altos. La gente tiene que entender que el deporte es formativo, pero el deporte de élite es selectivo. Tú puedes ser muy bueno, pero si no tienes unas condiciones genéticas, sobre todo para ciertos tipos de deportes, no digo que sea imposible, porque ahora mismo habrá algún oyente que dirá, pues fulanito es un halterófilo que mide 1,90 y ha sido profesional. Es la excepción. En voleibol hay un jugador de 1,60 y ha sido profesional. Es la excepción. O en baloncesto es la excepción. La norma es que prevalece unas aptitudes antropométricas respecto a otras. Pero es curioso que estos tres mitos, Manu, han hecho que hoy en día el problema sea precisamente el opuesto. Que por culpa de eso haya padres que piensen que su hijo se vaya a entrenar con 10 años es peligroso. Que vaya con 14 años al gimnasio es impensable. O que haga flexiones, o que haga sentadillas, que luego hablaremos un poquito de la fuerza, porque hacer fuerza no solamente se hace en un gimnasio. Tú sabes mejor que yo que pedaleando se tiene que hacer muchísima fuerza, sobre todo si vas a pedalar bien. ¿Y qué tenemos ahora? Que pensamos que son adultos en pequeño tamaño y no, un niño no es un adulto con otro tamaño más pequeño, es un adulto en formación. Y ahora podemos ver que, por ejemplo, si te he dicho que en 1990 esta asociación prohibía hasta la escala 5 de Tanner que los niños entrenaran fuerza, curiosamente, hace un par de años, en 2020, han publicado una información que recomiendan el entrenamiento a los niños. O sea, han pasado de prohibirlo hasta la escala 5 a recomendarlo de 2 a 3 veces a la semana, eso sí, siempre supervisado. Y aquí podemos sacar una pequeña conclusión de lo importante que es reciclarse, porque la gente que se quedó con esos papers, esos artículos o esos estudios, siguen pensando que entrenar es malo, que hacer fuerza te fastidia el cartílago y que te vas a quedar enano.